Y hoy les decía que, también pasó esta semana el Día del Archivista. Y nosotros tenemos una archivista genial en el equipo, Laura Yusani Constenda. ¿Y cómo podíamos dejar entonces de hacer una entrevista con quien puede garantizarnos, explicarnos muchísimo de qué cosa es el archivo? Yo le llamo que los archivos son la memoria tangible, es la posibilidad de tocar, de ver, y como a mí me gusta oler los diarios viejos, hasta oler la memoria. Estamos ya conectados con Andrés Pac Linares. ¿Cómo te va? Bien, hola, ¿cómo les va? Muy bien, Nora Anchar te saluda. Buen día, Nora. Bueno, contanos un poquito, ¿qué es exactamente la Asociación Civil de Archivistas en la Función Pública Argentina, la AFPA? Bueno, es una asociación que armamos con unos cuantos colegas y colegas que tenemos mucho trabajo en el Estado, y después de trabajar mucho en la función pública, formarnos y demás, nos pareció que ya había necesidad de asociarse para tratar de incidir en las políticas públicas archivísticas, en la arena pública, por así decir, no como individuos, cada uno haciendo lo que puede, sino con alguna fuerza, con la fuerza que da una voz institucionalizada, ¿no? Colectiva. No es una organización gremial, ¿sí? Es una asociación profesional, por así decir. Esos serían básicamente los objetivos del AFPA, ¿no? Pero también es visibilizar un poco el trabajo de ustedes, ¿verdad? O sea, yo creo que, te digo como experiencia personal, como periodista, a veces cuando uno se iba, por ejemplo, al Archivo General de la Nación, donde estaban los fílmicos y demás, hay unas reglas que no podés tocar cosas hasta 20 años después de sucedida y demás, y sin embargo, también había habido fundamentalmente en cada una de las etapas militares. Empezamos con el 30, pero podemos seguir más cerquita con la etapa del primer golpe a Perón y con los otros golpes que vinieron después, en donde la memoria se tapaba. Entonces, cuando se prohibía a un individuo, se prohibía todo lo que eso tenía que ver con él. Y se prohibían libros, y se prohibían archivos, y se prohibían palabras. Fue muy arduo el trabajo de reconstrucción de los archivistas a lo largo y a lo ancho del país para poder reconstruir nuestra memoria. El problema que tenemos, digamos, no solo en el país, ¿no? Pero en el país y concretamente en el ámbito de la función pública, en la administración pública, y de ahí la importancia para nosotros de fundar la AFPA, es que no está reconocida la archivística como una disciplina útil, necesaria, adecuada, si querés, para el tratamiento precisamente de los archivos. Entonces, en consecuencia, el rol político, pero además la situación laboral, profesional de los archivistas, prácticamente es desconocida, y cuando es conocida es valorada, digamos, ¿no? O sea, una de las cosas que nosotros decimos es que la archivística para los archivos y archivistas en los archivos. Un reconocimiento no solo profesional, si se quiere, laboral, que eso es más gremial, ¿no? Sino el reconocimiento de que si vos tenés un problema de archivo, tenés un problema de gestión documental, tenés un problema de cómo gestionar documentos en papel o ahora digitales, ¿no? También, además de para la historia, para la memoria, para el ejercicio de derechos, la profesional que más te puede ayudar es un archivista. No un bibliotecario, no un sociólogo, no un historiador, un periodista, para eso, ¿no? Absolutamente. Acá yo estoy leyendo el manifiesto fundacional de AFPA y la frase de sin archivos no hay garantía de derechos, no hay memoria, no hay futuro, me parece que es muy descriptiva y muy puesta en valor. ¿Cómo es el día de un archivista? ¿En cuántos soportes trabajan? ¿Cuál es
la tecnología que necesitan y que por ahí no tienen. También estoy leyendo en el manifiesto que en la provincia de Buenos Aires se ha reducido el presupuesto para los archivos. Entonces, cuál es esta lucha diaria que ustedes tienen, pero que además yo creo que conlleva placer, esto de escarbar en la memoria? Bueno, la verdad que en este país si trabajas de archivista es porque te gusta mucho, porque no hay, te apasiona, digamos, no hay reconocimiento moral, salarial, profesional, de casi ningún tipo, ¿no? Por parte de las estructuras jerárquicas, y no estoy hablando de este gobierno, obviamente, ¿no? O sea, yo trabajo en el Archivo General de la Nación hace 25 años y no hay grandes diferencias respecto de esto, ¿no? No, claro. Lo que también nosotros insistimos mucho desde la AFPA es en la necesidad de contemplar dos dimensiones, ¿no? Por un lado, la dimensión de a qué nos dedicamos, ¿no? Salvaguardia de documentos y su contexto de producción, gestión, tratarlos bien para que puedan ser accesibles por los usuarios, que vienen a hacer investigaciones históricas, que vienen a hacer investigaciones que tienen que ver con la memoria institucional, ¿no? Cómo funcionan las instituciones que producen los documentos. Es una historia como más específica, ¿no? Más ligada a la administración, que el organismo funcione bien. Y una cuestión que se suele soslayar, que es el tema del ejercicio efectivo de derechos individuales y colectivos. De ayer, de hoy, de mañana, por eso la frase, ¿no? De sin archivos no hay futuro. Uh-huh. El que se jubila mañana necesita sus documentos, por poner un ejemplo, ¿no? El que se va a jubilar mañana necesita poder hacer reconocimiento de servicios sobre, por ejemplo, su legajo de personal que está gestionándose hoy. Sí, y además hay una cosa, porque vos hablás y yo me voy linkeando con las distintas situaciones en las que el archivo fue fundamental. Cuando vos decís la data personal de trabajo, o sea, la memoria en un empleo público y demás, recuerdo cómo durante mucho tiempo, por ejemplo, los desaparecidos seguían figurando como tales, y que cuando se empezaron a abrir esos legajos y a encontrar en cada lugar donde habían tenido trabajo, fue un aporte impresionante para hablar de complicidades en esos sitios respecto de su desaparición. Sí, no solo eso, no sé, una cosa que nos han enorgullecido mucho y siempre la citamos como ejemplo porque es un colectivo absolutamente vulnerabilizado, que es el de los pueblos originarios, ¿no? La posibilidad de probar la masacre de Rincón Bomba con documentos de los Pilagá, la masacre de los Pilagá en los 40. Sí. Como una de las cosas que yo, de las que más me emocionan y de las que más digo, bueno, un poco por esto soy archivista, ¿no? Después, sí, también las investigaciones históricas, los historiadores, las historiadoras, sí, obviamente muy interesante y muy bueno, pero poder restituir un poquito de justicia a colectivos invisibilizados, vulnerabilizados, ¿no? O sea, perseguidos. Pero el otro que quería compartir, sí, es el tema de que la otra dimensión de la que te hablaba es que si los archivos no están solo para la historia, tradicionalmente hablando, tampoco trabajan solo con documentos analógicos. O sea, la sociedad está yendo velozmente a producción digital. Y producción digital no solo de documentos como los conocemos, ponele un legajo de personal que estábamos hablando, que en vez de hacerlo en papel, pasa haciendo en digital. Eso es un documento. Uh-huh. Sino también volúmenes infernales de datos que están perdidos, están descontextualizados, están poco estructurados o no están estructurados, ¿no? La pandemia eso lo está mostrando fuertemente, ya lo sabíamos, pero hay mucha generación, es más rápida la generación y más voluminosa de datos que de documentos. Entonces yo creo que ahí hay dos grandes desafíos
que se suman a los tradicionales, ¿no? La salvaguarda y puesta en acceso de documentos para el ejercicio de la historia, la memoria institucional y los derechos. Bueno, sobre ese gran paraguas, ahora tenemos el desafío de gestionar documentos electrónicos y de empezar a hablar de cómo gestionamos datos. Eso es impresionante, porque estoy pensando en cuánto material que a veces silvestre, yo le llamo silvestre a este asunto de la gente cuando sube cosas y que no tienen como un fin único, pero de repente uno que va escarbando siempre encuentra que están subiendo cosas que son valiosas y son puntas de hilo a veces interesantes, y todo ya no está guardado solamente en la memoria, todo está guardado en la nube, y esa nube es como una especie de recontra mega archivo, ¿no? De todas las cosas, y hay que gestionar eso. La nube. Hay una imagen extendida, así, la gente de a pie, ¿no? De que la nube es infinita y no es de nadie. Y la nube es como, pasemos los papeles. Ese depósito en ese galpón que hay papeles. ¿Quién tiene la llave? ¿La tiene el Estado o la tiene Iron Mountain? Una empresa privada. No, recordemos que, por ejemplo, el incendio de la empresa que vos acabas de mencionar, fue justamente, o por lo menos todo el mundo así lo dice, fue un incendio dedicado a terminar con archivos. Bueno, la nube, ¿de quién es? ¿A dónde estamos colgando nuestros documentos o nuestros datos? Yo hablo siempre del sector público, ¿no? Sí, porque además es el Estado el que tiene que tener la salvaguarda de la memoria, porque una situación que también se dio, y esto era, insisto, silvestre, pero interesado por mucha gente que quería resguardar la memoria, como digamos, cuando venían los golpes militares en algunas radios, eran los operadores quienes salvaban allá lejos ese tiempo, lo que se llaman las cintas, donde se grababan los programas y demás que iban a ser borradas, boicoteadas y qué sé yo, y las guardaban. Entonces de repente, me acuerdo cuando volvió la democracia, había archivistas, había gente que había armado archivos, no voy a dar el nombre para no hacer publicidad, y vos había gente que lo hacía, los daba gratuitamente, y otras que tenías que pagar mucho, porque ese mismo documento, si lo ibas a buscar al Estado, te decían que no lo podías abrir hasta dentro de 20 años. Bueno, esas son cuestiones justamente que hay que debatir en la arena pública, porque archivísticamente hablando sobre el ejemplo que vos decís, bueno, no se puede hacer un corte temporal absoluto e indiscriminado, y hay documentos que por su sensibilidad respecto de los datos de las personas o de las necesidades del Estado de manejar esa información con reserva, puede ser que no tengan que darse acceso por más de 20 años, y hay información, datos, documentos que no tiene sentido conservar su secreto 20 años. Eso también depende un poco del archivo, y esto que mencionás es una idea extendida a partir de la ley 15930 del año 61, pero queda un poco también discrecional a la buena o mala voluntad de los responsables de archivos. Sí, pero que además yo estoy hablando solo por la escasa experiencia, pero como periodista sobre el tema, no eran cuestiones de sensibilidad individual, o sea, de la intimidad de alguien, sino que de repente no podías acceder a los noticieros de una época. O se los borraba directamente los noticieros de una época, o colecciones enteras de revistas que desaparecieron. Me refería un poco a eso. Entonces algunas hemerotecas te contestaban, ese diario no lo va a conseguir, no se puede abrir esa colección hasta no sé cuándo, y qué sé yo. A mí me parece interesantísimo el trabajo de ustedes, me parece que es súper valioso, creo que tiene que ser más visible. Creo que tampoco tienen muy buenas condiciones para preservar su salud de los ácaros y de todos los demás donde laburan, ¿no? Creo que también esa podría ser otra demanda, que tengan mejores lugares y mejor provistos. Bueno, por eso en nuestro rol como asociación profesional, por así decir, después tenemos nuestras actividades gremiales, etcétera, ¿no? Pero la AFPAC trata de, en la medida de lo posible,
circunscribirse a identificar, proponer, debatir problemas que tengan que ver con el ejercicio de la profesión. En ese sentido, rescatamos un trabajo que se hizo en el marco del programa de capacitación del Archivo General de la Nación, en colaboración con la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y demás, con personal, bueno, del Departamento de Archivo Intermedio y el programa de capacitación. Hay unas jornadas incluso que se pueden ver en YouTube, en donde empezamos a analizar riesgos de trabajo específicos del trabajo de archivo, que obviamente todo lo que es papel, por así decir, tiene mucho que ver con las bibliotecas, con bibliotecas, museos, centros de documentación. Tenemos un lugar común de riesgos de trabajo también. Sí, absolutamente. Pero hay algunas especificidades del archivo que, bueno, en medio de una consecuencia inevitable. Si la archivística no está reconocida como un saber útil para el Estado, si los archivistas no son considerados profesionales idóneos para los riesgos de trabajo que acarrea esa profesión, esos trabajos, también están invisibilizados, digamos. ¿Cuántos son los archivistas? Es la última pregunta que te hago. ¿Cuántos son más o menos los archivistas en el país? A lo largo y a lo ancho del país, ¿no? En el Estado. Bueno, es una pregunta bastante compleja, difícil de contestar. ¿Por qué? No, tiene una razón. Nosotros también estamos tratando de sistematizar eso. ¿Van a hacer un censo o algo así? Nosotros podríamos pensar, la pregunta puede ser ¿cuántos archivistas? Bueno, pero un archivista es solo el titulado. Una persona que hace 20 años trabaja en el archivo. Y que, claro, no hay muchas formas de titularse. No es que no haya, pero hay pocas. Es difícil. Nosotros en la ASPA, para el tema de afiliaciones y demás, ¿no? Consideramos archivista a toda persona que trabaja en archivos o en áreas relacionadas con el archivo, en gestión documental en sentido amplio, que aplica los principios de la disciplina. Que hay gente que se ha formado con capacitaciones, con digamos, no digamos autodidactamente, porque ha habido capacitaciones y demás, que tiene una expertise, que tiene un conocimiento que no puede ratificar en un título. Pero sin embargo, su tarea es adecuada, está enmarcada en los principios básicos de la disciplina, y bueno, no es un archivista en el sentido formal titulado del término, pero nosotros lo consideramos, ¿no? También. Entonces, sobre esa base es difícil poder decir cuántos, ¿no? Bueno, vamos a ir entonces llevando, les vamos a ir llevando un poquito el seguimiento de ustedes para ir ver cómo crecen, para que podamos contar alguna vez y ojalá o te hagamos la próxima nota y digamos que la situación ha mejorado y que nuestro país no solo tiene memoria discursiva, sino que tiene memoria efectiva, dándole el espacio que deben ocupar los archivistas de la Nación. Muchísimas gracias por participar de la columna vertebral, Andrés Pac Linares. Bueno, gracias a vos, gracias a ustedes. No, por favor. Para mí, realmente, un placer. Chao. Bueno, gracias. Disponibles. Chao. Chao.